las oraciones, nos instruye, nos bendice. Estuvimos la semana pasada, lo último que estuvimos viendo fue la charla que tuvo Moisés con Dios. Y fue una charla bastante, dijimos, media como acalorada, una charla bastante de preocupación de Moisés con Dios, porque le decía que él quería entrar a la tierra prometida, pero Dios allí se lo prohibió. Deuteronomios capítulo 4, versículos 21. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, versículo 21. Vamos a leer algunos versículos allí. Si tiene su Biblia, búsquelo, así podemos compartir la lectura. ¿Por qué? Porque el leer las escrituras desde la Biblia, no desde el celular en lo posible. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque lamentablemente desde el celular se están cambiando mucho las versiones, y dado a que la IA está modificando muchas cosas y está poniendo más fácil a través de otras interpretaciones, y la revelación comienza como a dilatarse de alguna manera, dicho, ¿no? Entonces necesitamos preservar los libros, preservar los escritos, preservar aquello que tenemos, que aún está trastocado, pero el Señor, a través de eso que nosotros guardamos, el Señor nos va a revelar, y a través del Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 21, dice: y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Acá tenía Moisés una charla con Dios, y le suplicaba, aún hasta con corazón rendido, que lo dejase entrar en la tierra prometida antes de morir. Y resulta que Dios allí le dice que no entraría. Se enojó Dios por causa de la falta de la fe. Quiero leer, porque esto como tiene promesa y tiene mandamientos, porque dice verso 22, así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis esculturas o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompieres, hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra. Fíjense, es una declaración apostólica esto. Dice que pronto pereceréis totalmente de la tierra, hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová, fíjense, esto es un decreto, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. O sea, cuando estamos hablando acerca de un tema tan precioso que es la posesión de la tierra, ya tenemos creo que 3 clases con esta, y no sé si no va a haber una cuarta todavía y quinta, porque Dios está trayendo cada día más revelación acerca de lo que es la tierra prometida. Una de las cosas que hemos tratado de enseñar es que la tierra prometida no es solamente algo físico, sino también es algo espiritual. Atienda esto, no es algo solamente espiritual, sino también es en lo físico. O sea,
Cuando los jueces en la antigüedad, los generales, los reyes, aún los profetas lucharon por el derecho de pertenecer y de permanecer luego en la tierra de Israel. Jeremías, Ezequiel profetizaron el exilio de la tierra, pero también profetizaron la restauración. O sea, yo creo que vamos a llegar a hablar mucho acerca de la restauración. Cuando vemos que todo el mundo tenía ese anhelo, la ansiedad de poder llegar a la tierra prometida, amado, es porque es un sueño de Dios, primero. Segundo, es un sueño poder estar en la tierra que Dios eligió para sus hijos, porque dice que fluye la leche, fluye la miel, o sea, es una tierra bendita, es una heredad de Jehová para los hijos. O sea, yo necesito entrar entonces en ámbitos de decretos de la palabra, no hacer pactos paganos, o sea, lo que explicaba Moisés y les hablaba, no sea que cuando sean adultos se engañen. Amado, nosotros, una de las cosas muy fuertes que ha tenido el ser humano hoy es el tema de la religión, y eso, la religión es hechicería. Yo he escuchado gente que dice que Dios no es un Dios celoso porque el celo es humano. No, Dios es un Dios celoso, Él no quiere que tengas otro Dios. La gente dice, te juro que no, amado, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro semejante. Ay, bueno, pero yo te juro que esto, yo te juro que aquello. O sea, a veces fueran o lo tomamos como meras palabras comunes de la cultura del barrio, de la familia. Sin embargo, dentro de nuestro corazón, las palabras no son inocentes ante el mundo espiritual. Vuelvo a repetir esto, las palabras que nosotros hablamos, en la boca está el poder de la vida o el poder de la muerte. Las palabras entonces tienen un efecto en el mundo espiritual, pero también tienen un efecto en el mundo natural. Entonces, cuando todos hablaban y todos querían permanecer y pertenecer a la tierra de Israel, como hablaba recién de los profetas, Jeremías, Ezequiel, que profetizaron el exilio, pero también luego profetizaron la restauración, que Dios traería a la restauración. ¿Se imagina usted? Y me acuerdo cuando Esdras comenzó a traer la restauración del libro, cuando Esdras dice que abría el libro a ojos de todo el pueblo, y claro, al leer las escrituras, porque todos los que los habían leído ya habían muerto, o sea, luego de 70 años de cautiverio, viene Esdras a abrir el libro. Y la gente comenzaba a escuchar el libro de la ley, y resulta que la gente, algo sucedía dentro de ellos y había una restauración, les animaba, les daba fuerza, se sanaban, glorificaban a Dios, sanaban, se abrazaban, había comunión. O sea, todo lo que ocurría por tan solo volver a escuchar lo que estaba escrito en el libro. Imagínese usted hasta tal punto, cuando una vez estaba paralelo a Esdras, Nehemías. Estaba Nehemías una vez, llegaron unos parientes de Jerusalén a su casa o a donde él estaba, en el palacio del rey, y dice que le contaron, porque él preguntó cómo estaba la tierra donde estaban el sepulcro de sus padres, y le contaron que la tierra la habían tomado, estaban en gran ruina, que las puertas las habían quemado a fuego, los paredones, lo que cercaba, ¿no? Los habían destruido, estaba bastante deteriorado toda la tierra, y entró como en una depresión, de tal manera que viene al rey, porque él era copero del rey, y viene al rey, el rey, imagínese cómo estaría él de demacrado, que le dice, ¿cómo es que tu cara está así? ¿Cómo es que tu ánimo está tan decaído? Lo que pasa es, fíjese, el amor por la tierra, el amor por lo que es Jerusalén. Ahora nosotros necesitamos asimilar
Ambas cosas, lo espiritual y lo natural. Nosotros somos la tierra deseada porque es donde Dios quiere estar en nuestro corazón. Nosotros somos la nueva Jerusalén. Es el lugar donde Dios quiere habitar. Es mi corazón donde Dios quiere habitar. Ahora, también como nosotros las personas somos la tierra, la heredad de Dios, nosotros necesitamos sanar, como estuvimos hablando antes de cámara con algunas personas acerca de cuidar nuestro cuerpo natural, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo espiritual. Amado, esas tres cosas. Pablo dijo, glorificad a Dios, cuidado que no estén deteriorados sus cuerpos, porque cada uno cumple una función en la tierra y en los cielos. En el mismo cuerpo tú puedes ser totalmente espiritual, tener dones de revelación, de visión, dones de exhortación, dones de revelación, sabiduría, inteligencia. Y bueno, por el mismo pensamiento puedes estar pero totalmente en estupor, en letargo, hablando maldiciones. O sea, el mismo cuerpo puede glorificar a Dios por muchos años o puede estar tullido en una cama o cansado o deteriorado en estado a ver cómo podría decir, en un estado como en riesgo. ¿Por qué? Porque el cuerpito como que se pone frágil, pareciera que los años, como dice la cultura natural, los años no vienen solos. ¿Por qué no vienen solos? Le pregunté una vez a alguien cuando era chico y me dice, porque cuando uno llega a cierta edad empieza a estar enfermito, dice, entonces los años siempre vienen aparejados con alguna enfermedad. Y yo digo, yo no quiero llegar a cuando sea adulto, cuando sea viejito, ya soy adulto, cuando sea más grande, cuando tenga más edad, no quiero llegar achacado, no quiero llegar con problemas físicos, no. Entonces, ¿qué fue lo que retomé? Empecé a hacer algún tipo de gimnasio, comencé a trotar, comencé a hacer algún tipo de ejercitación de tal manera que los huesos estén firmes. Entonces uno puede ayudarse, si bien Dios tiene en nosotros medido el día y la hora en que nos va a llevar. Dios nos va a decir, por supuesto que nos va a decir. Cada uno podemos escuchar a Dios, pero no podemos no estar acá en la tierra sin glorificar a Dios. Nuestro cuerpo debe glorificar a Dios. Tus emociones están caídas, están levantadas. Cuando alguien te habla problemática, ¿le dices sí o le dices hay una solución? Ya pare de esa problemática, detenga todo ese sufrimiento. En Cristo hay salvación. Su ánimo, ¿cómo está? Entonces, nuestros cuerpos deben glorificar a Dios. Yo me imagino que cuando retomo lo de Esdras, los de Nehemías, y que cuando Nehemías le dice al rey, por favor, si usted me permitiera llegar hasta la tierra, necesito varios días. ¿Sabe cuántos días necesitó para llegar y después para retomar? Pero en el trabajo de Jerusalén se tardó 52 días para poder restaurar las puertas y todo lo que es el paredón, las paredes de Jerusalén. Ayudado de familia, a su vez le hizo, deme carta para pasar de un lugar a otro porque voy a pasar por algunas ciudades y seguramente voy a necesitar custodios, voy a necesitar gente que me ayude, voy a necesitar madera, voy a necesitar un montón de cosas. Y él estaba, si era copero, no tenía nada, quizás hasta ni experiencias. Pero la necesidad de la restauración de la tierra prometida es un llamado de Dios. Tú sientes un llamado por tu cuerpo, por tu alma, por tu espíritu, o podemos estar, a la buena de Dios. Necesitamos urgentemente acercarnos al Dios de la gracia. ¿Por qué? Porque lo que Dios hará en esos días será algo tremendamente de bendición para nuestra familia, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. Fíjese que fue muy poderoso lo que surgió con Esdras y con Nehemías. Tuvo un ímpetu muy, muy glorioso eso, porque si usted lee cuando Nehemías 8 creo que es,
verso 9, que dice que Esdras abrió el libro a ojos de todo el pueblo y la gente lloraban al escuchar nuevamente la lectura de la ley. Entonces, qué precioso que es cuando la posesión de la tierra, nosotros comenzamos a ser conscientes de que es un atrevimiento legal. ¿Por qué? Porque la autoridad nos la dio Dios, no es nuestra fuerza, no es nuestro ejército, no es una mentalidad wow, no, es el Espíritu del Señor. Se necesita retomar de las rodillas, se necesita retomar de un aposento alto y de las Escrituras. El Señor en eso va a comenzar a poner el ánimo en cada persona. La persona comienza a profetizar, la persona comienza a tener un ánimo diferente, ya habla diferente a su familia, a sus semejantes. La persona comienza a tener un ánimo de restauración, habla bien, habla para restaurar. Los niños, no les habla mal a los niños, a los padres, los jóvenes a sus padres, los adultos a sus padres, a los abuelos de los niños. Hay una restauración, es todo para bien. Ahora, ¿por qué estoy dando estos ejemplos? Porque esto es restauración. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Acompáñenme. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Capaz que estoy un poco rápido o acelerado, no sé. Hechos, capítulo 1, versículo 6. Dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor no les dijo no. Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros vemos que si los discípulos le preguntan a Jesús si restauraría el reino a Israel, nosotros comenzamos a ver que ellos tienen conciencia de lo que es la restauración. Restauración es volver al estado original. Restauración es volver al estado original. Y ellos le dijeron: ¿vas a restaurar el reino a Israel? Entonces, ¿qué significa esto para la iglesia? Amado, lo que es verdad para la familia de Abraham, lo es también, y en mayor medida, porque aún más grande, lo es la familia espiritual de Abraham. Cuando vemos que hay conciencia de lo que es la restauración, vamos a ver varias cositas ahora, varios pasajes en realidad. Pero cuando vemos que lo que es la restauración, toda la vida, en el pueblo hebreo, en todas las naciones, en nosotros mismos, en las iglesias, y muy en especial, a veces hasta en los niños, mire. Todo el mundo quiere una visión mejor de su casa, una perspectiva mejor del matrimonio, una visión mayor de toda la casa, y aun cuando todo mejora, aún estamos alegres y anhelamos, pretendemos una mayor visión. Entonces, lo que Dios anhela en nosotros es algo muy profético, porque lo profético tiene que ver, a ver, si Abraham le voy a dar una porción de tierra, no es solamente la tierra, sino que tome posesión de los aires y también la tierra. Amado, como dijimos la clase anterior, si Dios le dio la autoridad de posesión a cada nación, tribus, lengua, a cada nación le dio una porción de tierra. A cada nación le dio una porción de tierra. Es para que la cuiden, es para que la cerquen, es para que mantengan los ámbitos de esa nación y puedan rodearla, cuidarla. Ahora, vamos a lo natural. Las naciones se han llenado de paganismo.
De tal manera que la religión en sí, que religión es mentalidad, religión es hechicería, es decir, amados, mire, le voy a dar un solo ejemplo que justo ayer nos acordábamos también en la reunión. La gente va a una iglesia y ¿por qué va a la iglesia, hermano? Bueno, lo que pasa es que como yo estaba enfermo, vine a la iglesia, así en la iglesia pueden orar también por mí y bueno, y ya me sano y si tenés fe en Dios, ¿por qué no oraste de tu casa y ya venís sano? Entonces, la persona llega a la iglesia para ver si alguien le ayuda con fe y más una oración y la persona pudiera levantarse. Es probable que Dios no use al que le ora, es probable que Dios use la propia fe de él para levantarse, pero es tal el grado de religiosidad que pareciera que si no vamos a la iglesia y oramos en casa, el Señor no nos va a escuchar. Y Dios dice, no, para mí es lo mismo, si vas o no vas a la iglesia, ¿por qué? Porque, y perdón, pero no estoy en contra de ir a la iglesia, no estoy hablando de eso. Pero Dios dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y en lo secreto, ahí el Señor nos va a escuchar. ¿Qué significa? Que nosotros necesitamos luego congregarnos, ¿por qué? Porque congregados podemos orar por una restauración, congregados podemos orar por una restauración de los ámbitos. No es lo mismo orar una persona por sí mismo que orar juntos por todos los ámbitos de un barrio, de una ciudad, de una nación. A Ezequiel Dios cuando hablaba le dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado en favor de la tierra. Y dice, y no lo hallé. Entonces, ¿qué significa para la iglesia en que haya restauración? La iglesia tiene la obligación de levantar en diferente grado, ¿no? Levantar su modelo legal de oración. La iglesia no tiene el derecho de pedir como lo hace un pagano. La iglesia legal necesita haber creído en las escrituras y la iglesia necesita proclamar, desmentir al diablo, hollar sobre los enemigos y establecer el reino de Dios. O sea, Dios, a través de Jesús, cuando Él vino, Él dijo, muchachos, hay algo que restaurar acá. Si ustedes me ayudan, colaboremos entre todos y busquen primero el reino de Dios y su justicia, y después van a ver que lo demás les será añadido. O sea, si Dios, a través de Jesús, luego a través del Espíritu Santo, bueno, se lleva a Jesús hasta los cielos y los discípulos se quedaron mirando y dicen, se pararon allí unos ángeles a su alrededor y le dijeron, muchachos galileos, así como lo han visto ver a Jesús de Nazaret a los cielos, de la misma manera, así como se fue, así va a volver. ¿Qué le estaba diciendo? Que ellos van a tener que llegar obligatoriamente al estado de la restauración. Restauración de todas las cosas. Por eso voy a volver a animarles. Cuide su cuerpo físico, cuide su cuerpo natural. Fernando me parece que me dio una revelación en esto. Cuide su cuerpo espiritual. Si una persona no arranca por su cuerpo a restaurar la manera de hablar, la manera de pensar, hay gente que tiene reacciones de pagano, hay gente que tiene una naturaleza extraña de reacción. Gente que todo tiene un impulso como los paganos, con su propia fuerza, y las fuerzas son de Dios. O sea, una situación me amerita a ir a un aposento alto, a mi habitación, a arrodillarme y a pedirle perdón a Dios. Mira, Señor, yo me arrepiento porque hay en medio de mí una barrera, una situación que me está limitando mi acceso a conseguir cierta cosa que quiero. La barrera puede ser económica, la barrera puede ser de relación familiar, la barrera puede ser de enfermedad. ¿Cómo es que estás enfermo y no oras? ¿Cómo es que tienes una barrera económica y no intercedemos? ¿Cómo es que tienes una barrera de relación familiar y no haces retroceder a los enemigos?
¿Sabe lo que genera una barrera de contradicción familiar? Eso provoca venenos de áspid. ¿Qué son los venenos de áspid? Son palabras ancestrales de hechicería. ¿Cómo me gustaría estar en tu lugar para estar anotando todo eso? ¿Qué es lo que Dios necesita? Bienaventurado el que busca primero el reino de Dios. Y si no saben cómo es, vean a un niño. Y él dijo, dejen a los niños venir a mí porque de ellos es el reino. Véanlos hablar, escúchenlos hablar, véanlos actuar. Ellos dicen, papá, ¿me compras, no sé, un auto? O papá, ¿me compras aquello? Y ellos... Yo me acuerdo mi nietito cuando le decía, y agarrá la tarjeta y poné el Mercado Pago, mamá. O andá al banco y poné la tarjeta y saca plata. Pero comprame esto que quiero. Y era más chiquitito. Ahora ya tiene 7 años, ya entiende un poquito más. Pero cuando era más chiquitito le decía a la mamá, mamá, pero hacemos por Mercado Pago, le decía. Agarrá la tarjeta, andá al banco y comprame lo que yo quiero. O sea, de ellos es el reino. ¿Cómo es que la iglesia no entendimos lo que es la restauración? La restauración es lo que portas, la restauración es lo que se te confió, la restauración es aquello que tiene poder a través de la palabra revelada. La restauración es aquello que la oración del justo puede mucho. La restauración es aquello que tenemos como ministerios. La restauración es aquello que nosotros manejamos dones, manejamos virtud, manejamos los cielos, manejamos una voluntad que está allí en la eternidad escondida en el corazón de Dios el Padre. La manejamos en la tierra porque oímos a Dios, porque lo entendemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios y cómo es que lo que Él quiere de esa manera lo hacemos? Eso es restauración. Paralelo a eso, el religioso busca a ver si la presencia de Dios viniera. Te buscamos, Señor, y te vamos a encontrar, te anhelamos. Vení, por favor, Señor, y visitanos con tu presencia. Y uno dice, sí, está bueno lo que ora, pero Él no está en la presencia, la necesita. ¿Cómo es que vivimos sin la presencia? ¿Cómo es que nos acostamos sin su presencia? ¿Cómo una persona puede acostarse sin orar a Dios? Levantarse sin orar a Dios. Ir a su trabajo sin orar a Dios. Entonces hay algo que nosotros no estamos buscando, pero estás en este momento en medio de un estudio que Dios dice, yo te voy a llevar a que tomes posesión de una herencia bendita y eterna. Primero será tu corazón, porque tú eres la nueva Jerusalén. Entonces necesitas conquistar tu corazón. Necesitas llevarlo a la restauración. Hablas eternidad, hablas lo divino, hablas oposiciones, o hablas adversidades, o hablas situaciones, limitaciones. ¿Qué es lo que yo hablo? ¿Hasta dónde pueden mis fuerzas? Bueno, yo no voy a trabajar mis fuerzas, necesito que Dios, su espíritu venga sobre mí. ¿Por qué? Porque no es mi espada, no es mi ejército, es su espíritu, así ha dicho el Señor. Bueno, entonces, cuando hablamos acerca de la posesión de la tierra, y vemos que a Abraham se le da por heredad una tierra que Dios le da, que vas a ir a tomar posesión de la tierra. Dijimos en el primer video, creo que es, que el deseo de ir a la tierra es un llamado de Dios. Entonces una persona necesita obedecer al llamado de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Desafortunadamente, amado, este punto es muy delicado. ¿Por qué? Porque el punto de la posesión de la tierra es donde mucha gente ha tropezado. ¿Por qué ha tropezado, Dani? Porque ha tropezado por causa de la ceguera que hay espiritual, ceguera en la fe. No se puede ver la fe. ¿Por qué la fe no la puede ver el cristiano de hoy? Porque fe
es la certeza de lo que ya se espera. ¿Qué es fe? Necesito trabajar la fe para luego creer a lo que Dios me ha dado por herencia. Si Dios me ha dado hijo, ha abierto el vientre de mi esposa. Si Dios me ha dado nieto, es porque Dios ha abierto el vientre de mis hijos. Entonces, si Dios me va a dar un terreno, una casa, entonces Dios me dio los cielos. Yo no puedo evitar eso. Si Dios me dio a habitar en una ciudad, porque no vivo solo en un campo, vivo en medio de una ciudad, entonces Dios me regaló la ciudad. No puede ser que no conozca las calles para orar, no puede ser que no conozca dónde queda un banco, dónde queda un comercio, no puede ser que no conozca ciertos barrios de mi ciudad, porque entonces, ¿qué oro? ¿Cuántos barrios tiene mi ciudad? Entonces, tomar posesión de la tierra es hacernos cargo, responsabilizarnos de lo que Dios necesita hacer en esa tierra. ¿Cómo voy a hablar bien de la tierra si mi estado de emocional o natural o mente no está sano? ¿Cómo voy a atacar a los enemigos de pobreza, de ruinas, de enfermedades, de alcoholismo, de drogadicción, de hechicería de mi ciudad si mi espíritu no está restaurado? Entonces, esto es una cuestión de fe, esto es una cuestión de ahora armonizarnos con la eternidad, buscar el reino de Dios y su justicia, y luego vamos a ver cómo alrededor va a comenzar a venir hacia nosotros el beneficio de Jehová. Si nosotros vemos que la posesión de la tierra es hacernos cargo, cuando vean la imagen, por ejemplo, cuando llega Josué, que cruza el Jordán y le dice, muchachos, qué alegría, regocíjense, porque esta es la tierra que Dios nos ha dado, y alégrense y gócense, vamos a tomar a uno de cada tribu. Tomaron a 12 personas, le dice, ustedes se van a tomar los días que quieran. Tardaron como 40 días en recorrer la tierra. Cuando volvieron, dijeron todos contentos y alegres, a ver qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos escuchar de ustedes. 10 de ellos, un mensaje que, amados, daba descompostura. 10 de ellos dijeron, no, la tierra está llena de gigantes, pero ¿qué importa si está llena de gigantes? Amado, Dios nos puso a nosotros en una tierra que estaba cuarta en ranking mundial de brujos. Sí, nos lamentábamos porque estábamos igual que aquellos 10 que traían cierto reporte en Israel. Pero hasta que Dios un día dijo, no, vos necesitas vestirte de las fuerzas de Caleb y de las fuerzas de Josué. ¿Qué es lo que pasa en nuestras ciudades? Y no nos atrevemos, lo único que vemos son gigantes. Que no me alcanza, que no tengo, que no puedo, que no sé. El pero yo no sé quién lo inventó. Un día en el cielo Dios va a resolver a aquellas personas que pusieron el pero en su lengua. Amado, Dios nunca le importaron los gigantes. Lo demostró con David. Yo me gozo con David cuando leo los salmos. ¿Por qué? ¿Por qué, Daniel, te gozas cuando lees los salmos? Porque en los salmos nunca él anduvo sacando chapa que había ganado una batalla con el gigante. Él dedicó su libro, todos los salmos, y enseñó a sus hijos a adorar a Dios, a cuidar el arca del pacto, a cuidar la presencia de Dios, a ir confiados en Dios. Y cuando se equivocó, se arrepintió, pero no anduvo sacando chapa de que el gigante. ¿Saben por qué? Porque cuando él fue al gigante Goliat, le dijo, vos te metiste contra los escuadrones de Jehová. ¿Y sabés lo que te va a pasar ahora? Jehová Dios te va a poner en mis manos, te voy a cortar la cabeza y le voy a dar tu carne a las aves de los cielos. Yo no sé si nosotros no tomamos en cuenta los salmos, porque ningún salmo él escribió acerca de lo dijeron, los jueces dijeron, las crónicas de los reyes los dijeron, pero no lo dijo David. Ellos dijeron, y andaba él de los pelos, con la cabeza del Goliat.
su trofeo. Y yo digo, Padre Celestial, si nuestras ciudades siempre van a estar llenas de gigantes, por eso es que ahí es donde nosotros entendemos que no es la fuerza nuestra. Ahí es donde nosotros entendemos que no es nuestro espíritu, no es nuestra inteligencia, no es cuánto sabemos de libro o de Biblia o de teología o de hermenéutica o de homilética o de oratoria. No es nuestra inteligencia. Lo que Dios necesita, un aposento alto, rodillas dobladas, Biblia abierta y que lo podamos escuchar a Dios. Si oras una hora, trata de al menos una hora escucharlo a Dios. Alguien me dijo, estuve toda la semana estuve orando a Dios una hora. Bien, ¿y qué te dijo Dios? No sé, porque yo terminé la hora y me levanté y no lo dejaste hablar a Dios. No escuchaste lo que Dios quería decirte. Tenemos poco oído para Dios. Solo queremos que nos escuche nuestra problemática. No hay oído para oír a Dios. Necesitamos en estos días una gran restauración de nuestros labios, una gran restauración de nuestros ojos, una gran restauración de nuestros oídos. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos hace ver Dios? A Dios no le importan los gigantes, a nosotros, hombres de fe, mujeres de fe, no nos deben interesar los gigantes. ¿Por qué razón? Porque Dios dijo, vayan, hay una promesa para donde vivan, a donde pongan su pie, porque por eso les dijo en Deuteronomio 26, el día que tomen posesión de la tierra para heredarle y habitar allí, tomarán lo primero, lo mejor, las primicias. ¿Y las primicias qué es? El agradecimiento del fruto de la tierra. La pregunta es, ¿cuáles son las primicias que adoras a Dios? ¿Cuáles son las primicias que llevas a Dios en oración? ¿Cuáles son las primicias que tú tienes para decirle, Señor, estos son las cabezas de Goliat que tenemos en nuestra mano para adorarte, para honrarte y para glorificar tu nombre? Padre, pero esta tierra no me la saca nadie, no me la quita nadie. Si me diste una parcela de tierra, si me diste un terreno en una ciudad, no importa si comprado, alquilado, como sea, vivo en un lugar, entonces tengo los cielos por derecho legal. Tengo los barrios, tengo las calles, tengo los cielos, tengo la tierra, tengo los frutos, tengo la herencia, tengo las aguas, tengo todo lo que necesito, porque Dios no me va a dejar en un lugar en estado de desierto. Amado, el día que vives en una ciudad, tienes la responsabilidad de poder orar y cercar ese lugar. No solo tomar la tierra y que la tierra produzca, sanarla. Vamos a ir más adelante, mire. Sanar la tierra para que la tierra produzca, sanar los cielos para que los cielos respondan con lluvia, con rocío, con nieve. Amado, me estoy quedando ahí en algunos puntos nada más, pero sé que el Señor está trayendo un llamado por la posesión de la tierra. Y sí, sé que Dios va a levantar a algunos atrevidos, algunas atrevidas, y perdón por la expresión, pero sé que vamos a ser atrevidos como, aleluya, como lo fue Josué y como lo fueron Caleb. Gente atrevida, dijeron, vamos, porque los vamos a comer como a pan. Viste que hay un país, creo que es China, no sé, que no existe la palabra crisis, o la interpretación de crisis para ello es oportunidad. Entonces nosotros, la palabra crisis nos hace mal, nos bloquea, amado. Nos hace mal. ¿Por qué? Porque le hemos aprendido a dar un sentido de adversidad. Le hemos aprendido a dar un sentido de situación adversa, de contrariedad. Pero cuando vemos los testimonios de esa gente, creo que es de China, sí, que ellos no existe la palabra crisis, sino existe la palabra oportunidad. Amado, ¿cuál es la oportunidad que tienes en este momento en tu tierra? No tengo calzados, pastor. Bien, ¿qué hacemos?
¿Cómo lo conseguimos? No me quedo con que no tengo calzado y ahora el Señor que vea mis lágrimas porque las piedras están calientes y cuando piso me quemo el pie, la planta del pie. Amado, no aprendamos a vivir una regla natural o vanidad, como dice Eclesiastés, del sol hacia abajo todo es vanidad. ¿Quién nos enseñó a tener que quejarnos por algo que yo lo puedo cambiar con mi boca profética? ¿Quién me enseñó a lamentar algo que yo puedo modificar, cambiar, erradicar, arrancar el velo a través de lo profético, a través de una oración, de unirnos de la mano en familia? Yo ayer lloraba cuando veía a mis hijos cantar. Digo, Señor, restaurá en ellos el altar, Señor, de sus corazones. Restaurá, Señor. Y lloraba al Señor y le decía, Señor, por favor, restaurá en este día el altar de sus corazones. Y una presencia de Dios comenzó, amados, que llenó el ámbito del lugar, del auditorio donde estábamos ayer, y yo digo, qué bendito que es la presencia. Cuántas cosas portamos, cuántas cosas tenemos, no nos damos cuenta. Si eso hiciéramos en las plazas, si eso hiciéramos en las escuelas, si eso hiciéramos cuando vamos a cobrar un sueldo, si eso hiciéramos cuando vamos, no sé si de compra o a adquirir algo. Amado, la gente se ha olvidado de adorar, de derramar su corazón ante su presencia. La boca es para profetizar, no para hablar ancestros hechiceros. No es para derramar venenos de áspid. Tome esos conceptos. La boca es para profetizar, porque en la boca hay poder, o para vida o para muerte. No hables para muerte, mañana tendrás una consecuencia. Me arrepiento, pastor. Sí, Dios te va a perdonar si te arrepientes, pero la consecuencia la vas a vivir. Por eso es tan importante que nosotros entendamos el ciclo de fe. Fe es la certeza de lo que se espera. Pero ¿cómo construyo fe? ¿Cómo vivo la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Pero dice la Biblia que por causa de la lectura de las Escrituras, yo voy a obtener una revelación, y la revelación es lo que a mí se me define como fe. Entonces fe viene por el oír, y el oír por las Escrituras. La gente lee y lee y lee una vez y dos veces y hasta que se aprende de memoria los capítulos, y está bien, pero no se mete a arrodillarse y decirle, Señor, ¿cómo entiendo esto? Me diste una ciudad y la ciudad está en caos. Me diste una ciudad y la ciudad está en necesidades. Me diste una ciudad y los gobiernos están en robo, o están en un montón de situaciones y algunos límites. Señor, me diste una nación, una lengua, y no podemos adorar como pueblos. Nos diste, Señor, una provincia de la cual tiene riquezas desmedidas a veces, pero la gente vive en estados de limitación y circunstancias adversas, limitadas. ¿Cómo hacemos, Señor, si esta palabra lo que me habla yo no entiendo de que repare ciertos agujeros? No entiendo cómo esta palabra puede tapar ciertas adversidades y hacerlas retroceder. Bueno, Espíritu Santo, yo no lo entiendo, pero solo voy a leer estas Escrituras, y cuando ore, tú te encargarás de hacer lo que tengas que hacer. Amado, ¿quién nos enseñó que solamente hay que leer y me paro de la silla y salgo caminando y total Dios me va a ayudar? La religión tiene que salir de nuestros ojos. La religión tiene que salir, la máscara que hay en nuestros rostros. Necesitamos rostros de alegría, rostros de resplandor, gente de fe, gente que toma posesión del lugar que Dios le dio, que correspondan. Donde tú estés, esté mi presencia. Donde tú camines, mi presencia que vaya contigo. Donde tú hables, que haya un derramar de mi presencia. Amados, el plan, el propósito de Dios tiene que ver con la gran restauración de todas las cosas. Yo siento una presencia de Dios tan linda.
¿Por qué siento una presencia de Dios? Porque yo veo gente paralítica levantarse. Estoy viendo en visión a gente como con granos, pero expuestos en la piel. Y estoy viendo que Dios está limpiando y está sanando. Amado, todas esas cosas que estoy viendo, por ejemplo, los poros de la piel enfermos, esas cosas obedecen a una mal habla de las personas que leen las escrituras. Son maldiciones, es lo mismo que tú tienes todos los revoques caídos, todos los revoques de las casas que están así levantados. Amado, no es solo la humedad de la ciudad, está bien, a veces construimos mal, pero cuando permanecen esas cosas, el moho en las casas, en la ropa, un olor a humedad y cosas así, amado, necesitamos sanar nuestra boca. Y es probable que si tú mismo que me estás escuchando tienes una enfermedad en la piel o cosas así, amado, necesitas retraer tu habla. Basta de maldecir a la gente, basta de decirle maldades a alguien que les ocurra maldades, basta, porque tu cuerpo es el resultado de la boca de venenos de áspid. Levanto en este momento la sentencia del Señor que hay sobre tu cuerpo. Por la autoridad que estoy hablando las escrituras, levanto esa sentencia. Retrae tu boca. No hables, no serás justicia en la tierra, sino Dios es tu justicia. No tienes que defenderte hablando mal de alguien. Lo que necesitas es que cuando lees las escrituras, ores a Dios y le digas, Señor, con esta palabra, ¿qué hago? Porque veo el gobierno, veo la necesidad de mi ciudad, veo mi barrio que está en semejante estado. Amado, encárgate de lo que Dios se encargaría. Estás en lugar de Dios en la tierra, no para ocuparte tú de venganzas. No hay necesidad. A veces Dios mismo nos pone en medio de situaciones que a veces generan venganzas, pero ahí es donde necesitamos el temor de Dios. Ahí es donde necesitamos nosotros entender de que no es nuestra lengua la que hará justicia. Ahí es donde tenemos que entender de que Dios se encargará de lo que nosotros no podemos hacer. Amados, les bendigo. Pongo paz en su corazón. Pongo paz. Y saco hoy la picazón y el ardor de la piel de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Y el estado paralítico es de la iglesia en general. Lo que veo es que la iglesia está en un estado que no se puede mover, que no tiene avances. Entonces profetizo, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Profetizo, alzaré mis ojos hacia los montes y diré de dónde vendrá mi socorro. Y mi socorro vendrá de lo alto, de Jehová Dios, que hizo los cielos y la tierra. Escrito está, no dará mis pies al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. En el nombre de Jesús, levanto las sentencias naturales humanas, levanto esas sentencias. Lamentablemente un corazón no sano, un corazón lastimado o con rechazo, lo que hace es, frente a una situación, querer defenderse. Y esto es legislar como reyes en la tierra. Voy a darte un consejo, necesitas el consejo de Dios y no el desarrollo de tu mente, porque si tu mente no está sana, lo que harás es querer defenderte y maldecir a otra persona que quizás te haya maldecido a ti. En el nombre de Jesús declaro en este momento que el Señor se va a ocupar de aquello, pero tú entra a tu aposento y entra a regocijarte en el Señor y pídele perdón a Dios por lo que no sabes manejar. Las situaciones a veces Dios mismo las permite. A Pedro le dijo, ¿sabes qué? El diablo me ha pedido para zarandearte un rato. Y dice, Jesús, ¿y qué le dijiste? Que no, ¿no es cierto? Y Jesús dice, sí, le dije que sí, un rato por lo menos, pero que no toque tu alma.
estaba en el cielo y Dios le habla en la tierra, o sea, Satanás le habla a Dios y le dice, ¿sabes qué? Job, si me lo permite un ratito, pasa que él te adora mucho a vos y habla bien de ti, pero porque lo has llenado de todo. Y Dios dice, no sé, ¿quieres tocarlo? ¿Quieres sacarle algo? Y él dice, me gustaría para ver, y ahí vas a demostrar que él no te ama, simplemente ama por lo que le has dado. Y Dios le dice, bueno, anda y tienes permiso, pero no toques su alma. Quiero declarar con esto, ¿cómo ves tu ciudad? ¿Cómo ves la tierra donde vives? ¿Nos responsabilizamos por lo que vemos? ¿O está primero lo que yo tengo que hacer? ¿O está primero mi situación? Dios quiere levantar tu estatus de fe en este momento. Dios quiere restaurar en este momento los ámbitos que ves, no te ocupes de ello. Lo que Dios quiere es que te ocupes de su reino. Trata de que la tierra esté sana y que produzca. Trata de que los cielos, que los ámbitos estén llenos de la gloria, llenos del poder y de la palabra de Dios. Levanta tus manos sin ira, sin contienda, para adorar a Dios, y Dios hará una restauración en medio de tu casa, de tu barrio, de tu ciudad, de tu provincia, de tu nación. Bendigo a esos justos, porque 19 de Apocalipsis leíamos ayer que las acciones de los justos son la apariencia del lino fino, de las telas de verano, de las telas refrescantes. Qué precioso que es poder habitar en medio de un ámbito de gloria, porque el Señor comienza a abrir los ojos de una manera tan tremenda, tan linda, que nos sana, que nos restaura. Amado, si estamos hablando de restauración, Dios necesita levantar una iglesia que sepa adorar, que se meta en ámbitos. Una iglesia que, si sabe levantar sus manos, ore por los enfermos y ellos sanarán. No tenemos que hacer fuerza, tampoco tenemos que gritar, tampoco tenemos que leerles la Biblia en la cabeza a la gente para que sane. Simplemente necesitamos poner las manos y decirle, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, te pedimos perdón. Y el Señor hará, el Señor hará, el Señor hará en la situación en la que nos rodee o que veamos. El Señor es nuestra justicia, Él ve todo de nosotros. A veces nos quita hasta el pan de la alacena, a veces nos hace vivir hasta con lo último de la zapatillita, a veces nos hace vivir con lo último ya, y a punto de que te corten el gas, la luz, y a ver hasta si confías en el Señor. Pero en todas esas cosas, cuando confías en el Señor restaura todas las cosas. Yo digo, si aún el Señor hiciera que anduviera descalzo o sin corriente, sé que el Señor no dudaría de él. Y el Señor dice, ¿querés que te pruebe? Y a veces hasta lo ha hecho. Y digo, Señor, por favor, ayúdame, Espíritu Santo, a que no dude de lo que Dios puede hacer a través de la fe. Entonces, quiero orar por esa fe, por esa restauración de la fe que el Señor va a hacer. No será la ceguera una piedra de tropiezo. La falta de la fe no será algo por el cual no puedas producir restauración. Hay algo que el Señor quiere hacer. Abraham, retomo, no simplemente fue llamado a heredar una parcela pequeña de tierra. No fue simplemente a tomar una propiedad de bienes raíces. No es eso el sentido que Dios le da. Aunque ahí iban a heredarlo sus nietos y bisnietos, serían ya los que vivirían allí, y los hijos de sus bisnietos. Porque pasaron más de 430 años, amado. Más de 430 años. Y a sumarle a eso los 40 años que anduvieron en el desierto, o sea que ya son más de 470. Más de los bisnietos y tataranietos recién vinieron a poseer la tierra que Dios les dio.
Pero no fue el llamado de Dios que simplemente heredase, sino que enseñase los pactos del Señor, que es lo que dijo Moisés al pueblo. No anden con imágenes, no se anden doblando las rodillas ni doblegándose ante imágenes, no hagan semejanza, no rompan el pacto que Dios tiene, no duden de lo que Dios puede hacer. Van a haber gigantes en la tierra, no es problema, los van a poder correr, pero nos vemos como langosta. No importa que te veas como langosta, muérdele la pierna y se van a caer. Tírasle piedras como lo hizo David y se van a caer. El Espíritu de Dios lo hará. El Espíritu de Dios agarró al amorreo, al filisteo, al jebuseo, al gergeseo, a todos ellos y los arruinó, los arrancó. ¿Por qué? Porque lo que Dios anhelaba era que cercaran la tierra y que simplemente tomaran posesión. No sé qué es lo que iba a hacer Dios, pero o los iba a matar, se iban a ir, no sé, le iban a temer siempre al pueblo de Dios. Amado, restauro tu fe en este momento. Restaura la confianza en Dios en este momento. Levanto tu mirada, levanto tu manera de oírle a Dios, restauro tu corazón para que seas una persona confiable al trono y al consejo de Dios. La legislación de Dios en este momento vino a través de profecía, la legislación de Dios vino para ponernos a nosotros en orden delante de su trono. Voy a orar porque no puedo seguir con el tema de esta manera. Necesito que el Señor haga milagros en nosotros. Padre Celestial, bendigo la promesa que tienes con tus hijos. Levanta